¿Qué tal? Vamos a resolver el siguiente circuito utilizando el teorema de Thevenin. En este problema nos piden encontrar la corriente X, es decir, la corriente que pasa por la resistencia de 17 kiloohms. Lo podemos resolver fácilmente si reducimos este circuito a una fuente de alimentación en serie con una resistencia y que a su vez estará en serie con esta resistencia. El circuito que buscamos obtener al final va a ser el siguiente. Obteniendo el circuito equivalente de Thevenin de este circuito, podremos encontrar fácilmente la corriente X simplemente calculando la corriente total que pasa por este circuito. Empezamos por calcular la resistencia de Thevenin. Lo primero que tenemos que hacer es separar nuestra resistencia de carga, que es de 17 kiloohms, la desconectamos del circuito y nuestra fuente de voltaje la omitimos, simplemente vamos a conectar directamente la resistencia de 9 kiloohms con este nodo. El circuito nos queda de la siguiente manera. De aquí observamos que ya desconectamos esta resistencia, no la tomaremos en cuenta por el momento. Nuestra resistencia de 9 kiloohms queda en paralelo con la de 7 kiloohms, ya que se unen tanto una terminal, esta terminal, como esta otra terminal directamente. Entonces podemos resolver este circuito fácilmente si hacemos estos en paralelo, a su vez quedarán en serie con esta resistencia, la que a su vez quedará en paralelo con esta otra, y finalmente el resultado en serie con la resistencia de 2 kiloohms. El resultado de las resistencias de 9 y 7 kiloohms es 3.93 kiloohms, y si seguimos reduciendo este circuito obtenemos la resistencia de Thevenin. La reducción de este circuito nos da como resultado una resistencia de 3.05 en serie con la resistencia de 2 kiloohms, que es la que tenemos en este punto, y al final pues simplemente son resistencias en serie, las sumamos y obtenemos nuestra resistencia de Thevenin. La resistencia obtenida de Thevenin es de 5.058 kiloohms. Una vez obtenida la resistencia de Thevenin, el siguiente paso es obtener el voltaje de Thevenin. Para obtener el voltaje de Thevenin, iniciamos con un procedimiento similar. Desconectamos nuestra resistencia de carga, por lo tanto en esta resistencia no habrá una corriente y el voltaje de Thevenin lo vamos a obtener al encontrar el voltaje entre estos dos puntos. Aquí se muestra el circuito equivalente. Lo único que tenemos que hacer es encontrar el voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje que hay en la resistencia de 10 kiloohms, y eso nos va a servir para resolver nuestro circuito. En este circuito podemos utilizar el método de análisis por mallas, o bien podemos realizar múltiples transformaciones de fuente. En esta ocasión vamos a resolverlo por transformaciones de fuente. Aquí observamos que hay una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Por lo tanto, esto se puede transformar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Nuestro circuito nos queda de la siguiente manera. Las resistencias en paralelo se pueden reducir a una sola y se puede utilizar nuevamente la transformación de fuente de corriente a voltaje, teniendo como resultado el siguiente circuito. Y en este circuito podemos calcular la corriente total, dado que las tres resistencias están en serie, es la misma corriente, y con esta corriente y el valor de esta resistencia podemos obtener el voltaje en estos puntos, que es nuestro voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin aquí se muestra. Este voltaje hay que agregarlo a nuestro circuito equivalente de Thevenin y simplemente aquí encontrar la corriente del circuito. La corriente que buscamos, la IX,
va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la suma de las dos resistencias. Ahí X calculada es 0.165 miliamperes o 165 microamperes.